un placer, la verdad. Quería empezar agradeciendo a Andrea Villagrán, a Sara Mata, de la Universidad de Salta, por la invitación, a Enrique Quinteros del museo, por hospedarnos en esta charla. Y comienzo también, por supuesto, con un agradecimiento a todos ustedes por venir. Arranco con una proposición simple, sencilla, pero no tanto, que es que la sociedad argentina no ha construido hasta el momento una visión compartida acerca de quiénes somos. No estamos de acuerdo, no sabemos cómo somos, quiénes somos, cuál fue la historia que nos trajo hasta aquí. Y no es que no haya respuestas para estas preguntas, lo que sucede es que hay varias respuestas, algunas de ellas contrapuestas, ninguna de las cuales ha conseguido ser lo suficientemente persuasiva como para convencer a la mayoría o la totalidad de la población. Hay un concepto que suena complicado, pero no tanto, que quería introducir, con el que trabajo bastante en mis investigaciones, que es el concepto de etnogénesis, que alude a los procesos a través de los cuales se forman grupos de seres humanos que tienen un sentido de distintividad grupal, o dicho más fácil, que tienen el sentido de ser un nosotros, de ser un pueblo, de tener ello en común. Etnogénesis describe los distintos procesos por los cuales esto sucede, ¿no? A veces un grupo de personas con poco en común construye ese sentido de distintividad grupal, a veces se juntan dos grupos que tenían una identidad cada uno diferente, se juntan y construyen una nueva. Los diferentes procesos por los cuales esto sucede. También los historiadores utilizamos este concepto para pensar y entender la formación de las naciones, porque también las naciones dependen de la construcción de un sentido de ser un nosotros. También las naciones se forman construyendo límites que definen quiénes están dentro de la nación y quiénes están fuera, y construyendo narrativas acerca de cómo fue el proceso histórico por el cual se produjo ese resultado y los cambios que atravesó ese nosotros, esa comunidad, ¿no? Sean grupos étnicos o naciones, la construcción de un sentido de distintividad grupal depende o utiliza muchas veces, símbolos visuales, narrativas, nombres. El propio nombre Argentina es el nombre que nos significa como tales. Y también las naciones necesitan definir el perfil étnico de sus habitantes, que no es otra cosa responder, quiénes son los habitantes de la nación, cómo son sus cuerpos, de dónde han venido, qué cualidades tienen esos cuerpos que la conforman. Los historiadores que investigan la formación de las naciones han llamado la atención sobre el hecho de que en los procesos de formación de las naciones, en los procesos de definición de un nosotros, a veces se producen tensiones que tienen que ver con que los habitantes que componen esas naciones en formación pueden ser muy diferentes a veces, ¿no? Son diferentes en su condición de clase, pueden ser a veces diferentes en su religión, a veces diferentes de su lengua, puede haber disposiciones políticas diferentes entre ellos, y puede haber también diferencias étnico-raciales, pueden ser diferentes en su fenotipo, el modo en que lucen, el color de su piel, sus rasgos físicos, faciales. Estas diferencias pueden generar entonces tensiones, turbulencias en el camino por el cual un grupo humano se conforma como un nosotros. Y no es raro que esto suceda porque el modo en que un grupo humano define quién es, el modo en que se define el nosotros, puede tener un efecto sobre los habitantes de ese nosotros, ¿no? Para dar un ejemplo, si ese nosotros se define a partir de un rasgo físico, quienes no tengan ese rasgo físico van a verse en situación de inferioridad o relativamente excluidos de ese nosotros.
En algunas ocasiones, en los procesos de formación de naciones, sucede que estas tensiones que puede haber por las diferencias de los habitantes generan dos visiones distintas acerca de cómo hacen nosotros, dos respuestas diferentes a la pregunta de quiénes somos o quiénes son. Como en toda puja, como en toda lucha, el resultado de esa puja muchas veces termina en la victoria de una de esas visiones, que termina siendo dominante, y la otra termina siendo desplazada. A veces sucede, en muchos casos, que se consolida una respuesta dominante acerca de cómo es en nosotros, una visión que es dominante, y sin embargo persisten visiones disidentes en los márgenes de la nación, ¿no? Por ejemplo, grupos o minorías étnicas o religiosas que forman parte de la nación y sin embargo tengan una respuesta distinta acerca de cómo es la nación. Pueden convivir con la respuesta dominante en una situación de minoría o desventaja, pero mantenerse entonces como una disidencia, una diferencia. Y hay algunos pocos casos en los cuales coexisten dos visiones sin que ninguna de las cuales tenga la fuerza suficiente como para desplazar a la otra, sin que ninguna pueda adquirir entonces un predominio decisivo, y allí donde eso sucede continúa una tensión recurrente y resuelta, y una dificultad entonces de encontrar una respuesta firme, sólida, compartida acerca de cómo es en nosotros. Y ese es el caso de la Argentina. Vivimos en un país cuyas élites políticas e intelectuales propusieron respuestas a la pregunta de quiénes somos nosotros, las canalizaron y las reforzaron a través del Estado, del sistema escolar y demás, y sin embargo no han conseguido ser lo suficientemente convincentes como para desplazar a respuestas alternativas a esa misma pregunta. ¿De dónde viene esa tensión, esa dificultad? Bueno, viene de varias causas, varios orígenes. Para empezar, un hecho demográfico básico, que es que cuando las Provincias Unidas declararon su independencia en 1816, en ese momento todavía no existía un nosotros argentino. Suele pensarse que declaramos la independencia porque éramos ya una comunidad nacional que deseó independizarse de la tutela de España, pero los historiadores hace mucho tiempo mostraron que eso era falso. No había un sentido de nosotros que fuese compartido. Los habitantes de este suelo no compartían el sentido de ser miembros de un mismo etnos, o, para decirlo más claramente, de un mismo pueblo. En la época colonial, la población estaba dividida en una partición básica, por un lado blancos, por otro lado no blancos, los no blancos divididos en castas, cada casta de mestizos, indios, negros, mulatos y toda una serie de etiquetas que subdividían cada grupo, estaban separados por su origen étnico y también por su apariencia. Cada grupo tenía atribuciones, derechos y deberes diferenciales, y no había en esa época ni siquiera un sentido de pertenencia étnico entre los propios blancos. Cuando uno le preguntaba, sitúense mentalmente en el año 1830, por poner un año, cuando uno preguntaba a un habitante blanco cuál era su patria, la respuesta que daban respondía por lo que hoy llamaríamos el pago chico. ¿Cuál es tu patria? Bueno, yo soy correntino, yo soy cordobés, yo soy salteño, yo soy porteño. No existía en ese momento una patria, un sentido de patria que unificara a los habitantes entre sí. Existía también otra identidad más englobadora de ser americanos, pero esa identidad no trazaba ninguna distinción entre alguien que habitara el Río de la Plata y alguien que habitara en Colombia o en Venezuela, lo que hoy es Colombia y Venezuela.
Los habitantes de este suelo fuimos construyendo un sentido de ser un nosotros, un sentido de pertenencia, luego de la independencia y al mismo tiempo que intentábamos construir un Estado. No fue antes. De hecho, muchos historiadores sostienen que fue el Estado el que construyó un sentido de ser un nosotros, un sentido de nación, más bien en la segunda mitad del siglo XIX, a través de la invención de símbolos y emblemas, como fue, bueno, todos los emblemas patrióticos que conocemos, himno, bandera, etcétera, etcétera, y a través de narrativas de historia que se enseñó a los niños en las escuelas y a los jóvenes en el servicio militar. Pero justamente mientras estaba sucediendo esto, mientras el Estado estaba intentando construir un sentido de distintividad argentino, un sentido de ser nosotros, la Argentina experimentó un verdadero recambio demográfico muy profundo con la llegada de cientos de miles de inmigrantes a este país. Dos datos conocidos: a principios del siglo XX, un tercio de la población del país había nacido en el extranjero, la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires había nacido en el extranjero, una buena parte de ellos en países en los que ni siquiera se hablaba castellano. Argentina fue de todos los países del mundo el país que mayor proporción de inmigrantes recibió por comparación de la población que tenía. Y piensen ustedes que si a principios del siglo XX un tercio de los habitantes eran nacidos en el extranjero, los censos contaban como argentinos a los hijos de esos inmigrantes que en verdad estaban siendo educados y socializados en la cultura de sus padres, no en la cultura local. Si uno suma padres extranjeros más hijos de padres extranjeros, tenemos realmente un recambio demográfico enorme, ¿no? Es decir, que el país recién empezaba a construir un sentido de nacionalidad, un sentido de distintividad grupal, el sentido de ser nosotros, cuando recibió un flujo demográfico masivo de personas que venía cada una con su propia identidad de otros lugares, ¿no? A 100 años de la independencia, los sentidos de pertenencia nacional de este país estaban todavía débilmente enraizados en una población que era cambiante y muy heterogénea. Hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las élites políticas e intelectuales de este país presentaron, eligieron, postularon una visión particular acerca de cómo era ese nosotros argentino y propusieron una narrativa maestra de la historia para tratar entonces de generar esa cohesión, esa adhesión a la visión de país que proponían. ¿Qué era una adhesión? Bueno, al Estado Nacional, una adhesión a la Argentina y por supuesto también una adhesión indirectamente a las propias élites dirigentes que la proponían. Esa narrativa tuvo dos partes fundamentales. La primera viene de un contexto algo anterior, del contexto de las guerras civiles entre unitarios y federales. En la década de 1830, los unitarios propusieron una interpretación del conflicto político que había en ese momento, que luego popularizó Sarmiento en su libro Facundo, que es posiblemente el libro más influyente de la historia de nuestro país. En esta visión se invitaba a interpretar las luchas de partidos políticos, de esos partidos políticos de esa época, como si fuese algo más que una lucha de partidos, como si fuese un conflicto dramático entre dos tendencias históricas. Por un lado, la civilización, que trataba de abrirse camino en un terreno todavía dominado por la barbarie. Los unitarios, que fueron quienes propusieron esta visión, por supuesto, se postulaban como representantes de la civilización, mientras que los federales eran representados como la barbarie. Y en esta visión
ambos partidos también expresaban realidades sociales y culturales más profundas. Supuestamente la civilización venía de la mano de las clases letradas de las ciudades, especialmente de la ciudad de Buenos Aires, que representaban, digamos, la avanzada de la cultura y del progreso que venía de Europa. Y por otra parte, la barbarie se hacía fuerte en el espacio rural, particularmente en el interior del país, y entre los pobladores criollos, mestizados, de clase baja. Lo que esta visión proponía era que lo que estaba sucediendo no era una lucha, no era meramente una lucha entre dos partidos, era una lucha entre dos países. Bartolomé Mitre, que es el padre fundador de la historia argentina, además de haber sido un político principal protagonista de la construcción del Estado Nacional, le dio densidad narrativa a esta visión en su libro Historia de Belgrano, que fue el primer libro que organizó la narrativa de la historia argentina, enormemente influyente, también utilizado en las escuelas durante décadas, en el que presentó la historia de Argentina como una historia del progreso y la libertad, en la que el agente productor de ese progreso y de esa libertad era especialmente la burguesía porteña, que era el baluarte de la cultura europea, y todo lo retardatario, todo lo que impedía o dificultaba ese camino del progreso, era lo que representaban los caudillos que lideraban a las provincias del resto del país. La segunda pata de esa narrativa maestra de la historia argentina se agregó a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y era la visión que sostenía que toda esa enorme marea de inmigrantes que acababa de llegar ya se habían fundido, se habían mezclado entre sí y con los habitantes locales en un crisol de razas, y habían producido ya lo que José Ingeniero llamaba una raza argentina nueva, cuyo rasgo distintivo era que era una raza blanca y europea. Esa narrativa, la visión de que los cuerpos de este país eran cuerpos blancos y europeos, era bastante diferente de la que al mismo tiempo o poco después iban a proponer las élites dirigentes de otros países de América Latina, que en general propusieron una respuesta a la pregunta de quiénes somos nosotros, que giraba en torno de la mezcla, de lo híbrido, de lo mestizo. Argentina es uno de los pocos países de la región que eligió imaginarse como una nación exclusivamente blanca y de orígenes culturales solamente europeos. Se trataba de una visión que tenía tremenda dificultad de conciliarse con la realidad demográfica de este país, que era por supuesto mucho más heterogénea. Las narrativas y los mitos de unidad que logran expandirse, que logran cierto arraigo, habitualmente lo logran porque conectan con algún elemento de la realidad. No es del todo caprichoso que las élites de esa época hubiesen propuesto una narrativa de un país que se declaraba orgullosamente blanco y europeo. De hecho, como les decía hace un momento, por lejos la Argentina es el país que mayor inmigración europea recibió en esos años. Tampoco era del todo caprichoso y descabellado presentar una narrativa del país con sede porteña o con sede pampeana, porque efectivamente en el enorme crecimiento económico de esos años, la región económicamente más dinámica era ella, y tenía también el mayor peso demográfico, cultural y económico. Esta visión entonces que proponían tuvo éxito porque se apoyaba en esos datos que eran datos de la realidad, y también y sobre todo porque una porción importante de la población que era de orígenes inmigratorios, ella misma o sus padres, tenía buenos motivos para abrazarla, ¿no? Para alguien
recién llegado o para hijos de recién llegado, una narrativa que le dice que este país es europeo como ellos y que es blanco como sus cuerpos lucían, una narrativa que dice que este país es blanco y europeo sin mácula de otras supuestas razas, les daba implícitamente un lugar de preeminencia, ¿no? Los hacía dueños del país, propietarios de ese país, ¿no? El mito entonces de la Argentina blanca, europea y con sede prioritariamente porteña funcionó porque resonaba en una porción importante de la población. Lo que intento decir con esto es que no fue una mera construcción, un mero invento de intelectuales, ¿no? Fue también esa narrativa parte de un proceso de etnogénesis, ¿no? Parte de un proceso por el cual una sociedad intenta dotarse de una respuesta a la pregunta de quiénes somos. Ese mismo arraigo que tuvo esa narrativa maestra, dominante en esa época que la Argentina elegía, hizo que muchos otros argentinos encontraran imposible o indeseable identificarse con ella, ¿no? Para gente de las provincias no pampeanas, bueno, era una narrativa difícil de aceptar, ¿no? Una narrativa que le otorgaba a Buenos Aires ese lugar rector y que convertía al resto del interior en una especie de reservorio de barbarie, de trazo y demás. Para los pueblos originarios, obviamente, es una narrativa que los dejaba absolutamente afuera. Para gente de rasgos mestizos o piel morena, o simplemente para personas de cualquier origen o cualquier aspecto que no desearan verse representadas a través de esas visiones y narrativas que glorificaban lo porteño y lo blanco y más bien denigraban al bajo pueblo, para todo ese grupo de gente era una narrativa realmente incómoda, difícil de aceptar, ¿no? En parte, la dificultad que tuvieron las élites dirigentes de este país de proponer una visión convincente para el resto de la población viene de esos desacoples, de esos desacuerdos implícitos. Pero también deriva de otro hecho que es el temprano protagonismo político que en este país tuvieron las clases bajas desde la época de la independencia y que ya nunca perdieron. O sea, hay un rasgo distintivo de la política argentina y de la historia argentina, es ese, ¿no? El protagonismo plebeyo en la vida política y también en la vida cultural. Ese desacople que había entre las visiones que proponían las élites dirigentes y la realidad demográfica heterogénea de este país abrió una brecha a través de la cual se fueron filtrando respuestas alternativas acerca de cómo ser nosotros, quiénes somos, de dónde venimos, cuál es la historia que nos trajo hasta aquí. Esas respuestas fueron apareciendo de manera más bien larvada en el siglo XIX y con más visibilidad en el siglo siguiente. Fueron visiones que de distintas maneras imaginaban lo argentino, imaginaban el nosotros nacional a través de otros cuerpos y de otras historias. Eran visiones que lo imaginaban como un pueblo a veces mestizo, gaucho, criollo, a veces moreno incluso, en algunas visiones mestizo o indígena. Fueron visiones que a veces imaginaban que el núcleo, la sede preferente de la nación era en verdad el interior profundo más que el puerto de Buenos Aires. Y visiones que además lo imaginaban sobre todo plebeyo, más parecido a los cuerpos del común de la población que a los cuerpos y a los valores de la élite que venía proponiendo las visiones dominantes. En general, estas visiones no negaban que hubiese argentinos blancos europeos, sino que presentaban visiones en las cuales, además de haber blancos europeos, había cuerpos de otros rasgos y de otros orígenes étnicos. Eran visiones que a veces colocaban a los cuerpos no blancos en el lugar central, a veces no. Muchas veces visibilizaban la presencia de lo mestizo y de lo amerindio
A veces, incluso en poquísimos casos, visibilizaban la presencia del componente africano. Con esas visiones del nosotros argentino disidentes se conjugaron a lo largo del siglo XX distintas narrativas que se llamaron revisionistas, que eran a veces muy distintas entre sí, que contaban una historia nacional centrada entonces en esas figuras y en esos espacios, ¿no? Más el interior profundo, lo rural, el legado federal, los cuerpos morenos, lo criollo, lo gaucho. En fin, modos de contar la historia argentina alternativos a los que había propuesto Bartolomé Mitre. Esas visiones contrapuestas acerca de nosotros, que no fue una visión, en verdad fueron varias diferentes, también alternativas, se fueron conjugando políticamente con distintos movimientos a lo largo de la historia. Un ejemplo ya lo mencionamos, ¿no? La visión de la lucha de la civilización contra la barbarie estaba relacionada con las identidades políticas de unitarios y federales. Más adelante, esa misma visión, esa matriz para pensar los conflictos, fue utilizada por otras fuerzas políticas luego de los unitarios, fue utilizada por los liberales con posterioridad, fue utilizada por algunos sectores del socialismo ya en el siglo XX, fue utilizada por el movimiento antifascista a principios de la década de 1940, por el antiperonismo luego y posteriormente por otras fuerzas políticas. Todos ustedes saben que los seguidores de Perón fueron desacreditados por ser supuestamente cabecitas negras o negros. Lo mismo había pasado con los seguidores de Irigoyen, también los seguidores de Irigoyen se los desacreditaba llamándolos negros. En todos los casos, este insulto racista apuntaba a disminuir el valor político o la legitimidad política de esos electorados, ¿no? Es decir, plantear que parte del electorado era una parte inferior de ese nosotros argentino o inclusive una parte ajena. También las visiones disidentes, alternativas acerca del nosotros argentino tuvieron conexión con expresiones políticas, las utilizaron o las movilizaron tímidamente algunos anarquistas a principios del siglo XX. Algunos radicales, algunos políticos radicales movilizaron visiones alternativas de este tipo, sobre todo los radicalismos díscolos de algunas provincias, el cantonismo, el lencinismo en Cuyo, por ejemplo, o Ricardo Caballero en la ciudad de Rosario. Y indudablemente el peronismo, cuando surgió en el año 1946, se entrelazó con estas disputas larvadas acerca de quiénes somos los argentinos. No tanto por obra esto de la plana mayor del peronismo, Perón y Evita, que no fueron revisionistas en la época clásica del peronismo, no adhirieron al revisionismo, más bien eran contrarios a la corriente revisionista, y tampoco tuvieron un interés particular en cuestionar la idea de una Argentina blanca, aunque sí reivindicaron lo criollo, sino más bien por las bases del movimiento peronista, que fueron las que añadieron al peronismo visiones alternativas acerca del nosotros. Luego del derrocamiento de Perón en 1955, quedó expuesto y claro como nunca antes un hecho que sin embargo no era nuevo, que era muy anterior, que es que existían visiones contrapuestas, antagónicas, que parecían incluso irreconciliables, acerca de cómo era ese nosotros argentino. El conflicto entre peronistas y antiperonistas en esa época era, por supuesto, un conflicto de partido, un conflicto de identidad política, pero también conectaba y canalizaba una puja más profunda, un debate muy anterior, incluso muy anterior al peronismo, que era el debate por el modo en que nos imaginamos como nación, el modo en que imaginamos en nosotros y
sobre todo el modo en que imaginamos los cuerpos que habitan la Argentina y las historias de las que vienen esos cuerpos. Si uno tiene que pensar qué efectos tuvo ese desacuerdo sobre la historia argentina, ¿no? Ese desacuerdo, ese carácter disputado de la etnogénesis argentina, qué efectos tuvieron sobre nuestro trayecto político, hay que decir que los efectos fueron realmente muy grandes. Las visiones, digamos, disidentes, alternativas acerca de nosotros, muchas veces dieron lugar a prácticas reñidas con el pluralismo democrático. Por ejemplo, cuando consideraban que una porción de la población argentina era antipatriótica, extranjera, antipatria, y por ello entonces la excluían implícitamente del nosotros argentino. Hay que decir, sin embargo, que en general esas visiones planteaban la posibilidad de reeducación moral y política de esas élites, la posibilidad de que se reintegraran en la nación. Algo que no siempre vale para la visión opuesta, la visión, digamos, maestra o dominante acerca de nosotros argentinos, aquella que lo imaginaba como un nosotros blanco y europeo, que con frecuencia se deslizó hacia fantasías de aniquilación de aquello que sobraba en ese nosotros argentino, ¿no? El ciclo de violencia de Estado que se abrió en 1955 con el bombardeo a Plaza de Mayo, me parece a mí, sin dudas estuvo facilitado y habilitado por esa mezcla de ansiedad e irritación que producía, aparte de la población, estar conviviendo en un mismo espacio con cuerpos humanos que no podían reconocer como parte de su misma nación, con esos cabecitas negras llegados de quién sabe dónde, que eran factor de atraso y racionalidad y que no se correspondían con el ideal de esa Argentina blanca y europea. Y acá les pido que se detengan un momento, porque uno lo tiene medio naturalizado, en la brutalidad que significa que las Fuerzas Armadas de un país bombardeen su propia capital en tiempos de paz, ¿no? Es un hecho del cual no hay muchos antecedentes en la historia, y realmente es difícil pensar que hubiese podido suceder algo así si no fuese porque quienes estaban arriba de los aviones arrojando bombas realmente no estaban del todo convencidos que los que estaban recibiendo las bombas fueran sus iguales, ¿no? Fueran parte del nosotros nacional, ¿no? Ese ciclo de violencia política se abre en 1955, tiene todo un trayecto que ustedes conocen bien, y se sigue reencontrando de distintas maneras en el contexto reciente, ¿no? Algunas de esas mismas disputas uno las reconoce en los conflictos políticos de la actualidad. Lo que hoy llamamos la grieta es sin duda un conflicto de partidos, ¿no? De identidades políticas, y eso está bien, no hay ningún problema con que haya desacuerdos políticos, es parte de la vida democrática, pero son desacuerdos que están intensificados, reforzados, ensanchados por desacuerdos que son previos y mucho más profundos, que son los que estoy tratando de describir, desacuerdos acerca de cómo es en nosotros, cómo son los cuerpos que lo componen. En los discursos antipopulistas que hemos visto con creciente intensidad desde 2001 a esta parte, esto está muy presente, ¿no? La apelación al insulto racial contra los negros, ustedes lo conocen bien, está a flor de piel en los debates políticos todo el tiempo. Y es muy curioso, ¿no?, que esto suceda en un país que se imagina como un país blanco europeo, ¿no? Hay una especie de esquizofrenia en nuestro país por la cual se supone que somos todos blancos y sin embargo el insulto contra los negros se activa permanentemente, ¿no? Se supone que no hay negros, pero siempre hay ocasión para insultarnos. Hay un ejemplo más o menos reciente de esta dualidad que a mí me parece significativo y que ejemplifica ese desacople mental que hay entre un nosotros deseado o imaginado y el país real tal como lo experimentan quienes tienen esa visión. Habrán visto ustedes que circula desde hace unos pocos años la
el término peronia para definir todo lo que está mal en la Argentina. Y es un término bien interesante porque, obviamente es un término antiperonista, no hace falta decirlo, pero produce un desplazamiento que es nuevo, que todas las culpas que tradicionalmente el antiperonismo echaba a los peronistas, como causante de los males de todo el país, están desplazadas ahora no a los peronistas, sino al país entero, a un país que se llama Peronia, un país alternativo a la Argentina, que coexiste con la Argentina, que se llama como tal, y ahí el dislocamiento entre ese nosotros imaginado y la realidad de la nación, tal como ella existe, aparece claramente. El problema ya no son los peronistas, el problema es Peronia, el problema es el país. Y nuevamente acá quiero insistir en que es más que un desacuerdo de preferencias partidarias, que es perfectamente legítimo. El problema con plantear las cuestiones de esta manera, el problema con la idea de Peronia, no es el rechazo del peronismo, que es algo digamos, perfectamente legítimo como parte de los debates políticos. Si me permiten también a mí, digo, es perfectamente legítimo y justificado que alguien rechace el peronismo como fuerza política. El tema es que la insistencia en atribuir a Peronia las falencias es que expresan así entonces un desacuerdo profundo en torno de la respuesta a quienes somos nosotros como país. Me parece que buena parte de la inestabilidad política que hemos tenido se explica por ese desacople, ese desfasaje entre un país mental, entre un ideal de lo argentino y un país real que no puede o a veces no quiere adaptarse a esa expectativa. No quisiera, sin embargo, plantear esta cuestión solamente o puramente por la negativa, como si la solución a este problema fuese que nos pusiésemos todos de acuerdo acerca de cuál es la respuesta a nosotros. Hay algo valioso en el conflicto, incluso en la inestabilidad. Es posible, es probable que esa incapacidad de las élites argentinas de construir un nosotros creíble, viable, verosímil para la mayoría, sea no solo índice de su incapacidad, sino por el contrario, índice de la vitalidad política y cultural de las clases populares en nuestro país, de su capacidad de proponer visiones propias, diferentes acerca de nosotros, y con ellas quizás, si me permiten la ilusión, la posibilidad de proponer un horizonte un poco más igualitarista y democrático que el que se nos plantea en el futuro inmediato. El carácter dislocado y paradójico que ha tenido la etnogénesis argentina, esa imposibilidad de arribar a una respuesta común acerca de nosotros, implica tensiones y también posibilidades, ¿no? Vivimos en un país entonces que ha sido incapaz de arribar a una respuesta compartida acerca de quiénes somos nosotros, que sin embargo es un país que no por ello dejó de existir como tal, ¿no? Parece una contradicción, pero es una contradicción deliberada. La Argentina ha sido y es muy rica y pletórica en impulsos a la unidad, tanto como en impulsos de sentido contrario, ¿no? Impulsos divisivos, a veces autodestructivos, que la enfrentan consigo mismo. El nosotros argentinos existe, a pesar de esos impulsos y de esas tensiones, tiene una materialidad concreta. Vivimos en un país que tiene un Estado, bueno, no sé si tiene una moneda, eso es más discutible, pero por lo menos un Estado tiene, un país que tiene un nombre común. Compartimos la camiseta argentina, el sentido de nosotros existe a pesar de esos desacuerdos, esas memorias dramáticas, esas visiones contrapuestas. Es un nosotros que de todos modos avanza, existe de una manera dislocada, desmembrada, avanza
perdiendo partes, recogiéndolas, martillándolas para que se adapten de alguna manera o violentándolas para que se adapten a esa marcha dislocada. Un nosotros que así todo, sin embargo, persiste, quizás animado por el deseo o la visión o la promesa de una hermandad, de un sentido de unidad, sin embargo, por ahora al menos inalcanzado o acaso inalcanzable. Y termino aquí con esta pregunta para que podamos discutirlas entre todos y todas. Muchas gracias.